último que nosotros vimos fue esta estructura atómica y cómo se encuentra organizada. Por lo cual ahora nos encontramos habilitados a poder hablar del enlace químico. Lo primero que tenemos que aclarar son interacciones que se da entre átomos, ¿sí? Y son fuerzas de tipo interna, es decir, se da entre un átomo y otro. Y cuando me refiero a fuerzas de tipo interna, por ejemplo, son fuerzas que hay dentro de una molécula. Si pienso, por ejemplo, en el ejemplo clásico de la molécula de agua, hablo de enlace cuando estoy hablando de la interacción que se da entre el oxígeno y los dos hidrógenos que conforman el agua. Ahí es de tipo interna. Los químicos se dividen entre iónico, covalente y metálico. El enlace iónico siempre se va a presentar entre un átomo de un elemento que se considera metal y un átomo que se considera no metal. Si ustedes miran la tabla periódica, van a poder ver que los elementos se clasifican como metales o no metales. Si ustedes pueden googlearlo esto, ponen regiones de la tabla periódica, metales, donde están los metales y no metales, está bien claro que sobre la zona donde está el oxígeno, el flúor, ¿sí? Esa zona, digamos, en la tabla periódica, en la zona de arriba hacia la derecha, es que se encuentran los no metales. Están los metales de transición, es decir, esos que tienen, están los semimetales y luego se encuentran claramente los no metales. El único elemento que queda descolgado, que no se encuentra bien ubicado en relación a esta característica en la tabla periódica, es el hidrógeno. El hidrógeno, si bien se encuentra en la tabla periódica del lado de los metales, es un no metal. Entonces, el enlace iónico siempre se va a dar entre un metal y un no metal. Si ustedes miran ahí dice NaCl, que es la sal de mesa, cloruro de sodio. El sodio es un metal y el cloro es un no metal, por lo cual ahí se da un enlace iónico, una interacción iónica para formar una sal. Por otro lado está el enlace covalente, que siempre va a ser un enlace que se da entre dos átomos no metales. Como yo les había dicho hace un rato, el hidrógeno es un no metal y el cloro es un no metal, por lo cual el enlace que se da es un enlace covalente. Características diferenciales entre el enlace iónico y el enlace covalente es que en el enlace iónico en el enlace iónico no se comparten los electrones, sino que un átomo cede sus electrones a otro átomo para que los dos átomos al formar el enlace iónico queden estables, es decir, cumplan con la regla del octeto, esta regla que dice que los átomos al quedar con una configuración electrónica, una capa de valencia igual a la de su gas noble más cercano, el átomo va a ser estable, entonces es que cederán o aceptarán electrones para quedar con la configuración de electrones, configuración electrónica igual a la de su gas noble más cercano. En el enlace covalente, sin embargo, los electrones se comparten. El cloro y el hidrógeno van a compartir esos electrones para formar un enlace. Es decir, que el hidrógeno no le va a ceder sus electrones al cloro, sino que cuando al formar el enlace, los electrones van a ser tanto del cloro como del hidrógeno. ¿Tá? Y ahí es que tenemos que tener en cuenta que cuando contamos los electrones de enlace, ahí vamos a decir, bueno, si el cloro y el hidrógeno están compartiendo un enlace, entonces el cloro ahí, cuando cuento los electrones, son 2 electrones, pero cuando miro el cloro también cuento ese electrón de valencia del hidrógeno como si fuera el cloro. Cuando nosotros, si tuviéramos ahora la posibilidad de mirar la configuración electrónica, veríamos que tanto el cloro como el hidrógeno adquieren la configuración electrónica del gas noble más cercano. Si bien yo les había dicho que la configuración electrónica para que un átomo sea estable generalmente se da con la regla del octeto, es decir, que los átomos adquieran 8 electrones de valencia, en el caso del hidrógeno es una excepción a la regla del octeto, ya que cumple con la regla del dueto. ¿Por qué? Porque el gas noble más cercano al hidrógeno es el helio, que tiene 2 electrones de valencia. Entonces el hidrógeno no es estable con 8 electrones de valencia, sino que es estable con 2 electrones de valencia. Por último tenemos el enlace metálico. Es una unión entre
átomos de metales. ¿Tá? Entonces ahí la característica principal es que los electrones se genera como lo que se dice como un mar de electrones que no pertenecen a ninguno de los átomos en específico, sino que rodean a estos átomos. Y obviamente cuando nosotros tenemos un enlace metálico estamos hablando de que hay muchísimos átomos de metal para que se forme una estructura evidentemente a nivel macroscópico de metal, hay millones de átomos de metales y todos estos átomos están rodeados por electrones que no pertenecen en específico a ningún átomo, sino que van circulando por los diferentes átomos. Bien, acá podemos encontrar agrupados los diferentes tipos de sólidos según el tipo de enlace. Entonces, en la columna vemos tipo de enlace, tipo de estructura que forma, un ejemplo de esa estructura y las propiedades características. Porque podemos ver que cuando a nivel macroscópico nosotros vemos que un sólido tiene determinadas características, esas características en realidad son producto del tipo de enlace. Por ejemplo, el enlace iónico va a formar una red iónica, que es la red que podemos ver en el ejemplo del cloruro de potasio, ¿sí? Y las propiedades características siempre de un sólido iónico serán que son cristalinos, que tienen elevado punto de fusión y elevado punto de ebullición, son solubles en agua. Pensemos en el ejemplo clásico del cloruro de sodio, la sal de mesa, tiene una buena solubilidad en agua. Conducen la electricidad fundidos en solución, es decir, si nosotros llevamos a punto de fusión al cloruro de sodio o lo ponemos en solución, es decir, lo disolvemos en agua, serán buenos conductores eléctricos, pero no son buenos conductores eléctricos en estado sólido. Y, perdón, y el último punto que plantea ahí es que, bueno, no son buenos conductores en estado sólido, como les estaba diciendo. Luego tenemos ejemplos de enlaces covalentes que se pueden dividir en dos, moléculas simples o en grandes, dice moléculas gigantes, lo que podríamos denominar macromoléculas. Por ejemplo, el metano, ¿sí?, une al carbono con los 4 hidrógenos que lo rodean por medio de enlaces covalentes. Y ahí podemos ver que son fundamentalmente líquidos y gases, ya que las fuerzas que mantienen unida una molécula con otra son bastante débiles. Los puntos de fusión son bajos, los puntos de ebullición también. Son insolubles en agua por el tipo de enlace y no conducen la corriente eléctrica. Todo esto tiene que ver justamente con el tipo de enlace y luego ahora vamos a también a hacer referencia a las fuerzas que se dan entre las moléculas que genera como producto todo esto que acabamos de mencionar. Luego por ahí podemos ver que hay macromoléculas que se unen por enlaces covalentes, que dice ahí que son sólidos, puntos de fusión más elevados que estos anteriores que acabamos de mencionar. Los puntos de fusión son elevados en comparación, vuelvo a repetir, con las moléculas simples, no así con lo que tiene que ver con las redes iónicas. Si bien puede darse algún caso que los sólidos covalentes de estos de moléculas, de macromoléculas, tengan puntos de fusión más elevados, no es la generalidad. La solubilidad y conductividad varía de una sustancia a otra. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, como dice ahí, el diamante, que es un ejemplo claro de ser estas macromoléculas súper resistentes, pero podemos encontrar otras macromoléculas que no sean tan duras, digamos, como lo es el diamante, que es el ejemplo en dureza, que es el más duro de todos, digamos, dentro de la escala Mohs, que es como se mide la dureza. Y luego tenemos el enlace metálico con sus redes metálicas, como lo puede ser la plata. Ustedes pueden ver ahí en la representación, en rojo se representa lo que es el átomo y alrededor en esos puntitos azules o celestes son este mar de electrones que rodean a los átomos. Son sólidos cristalinos, dúctiles y maleables, con puntos de fusión elevados, puntos de ebullición elevados y son insolubles en agua. Y después de ahí, como les decía, tenemos las fuerzas intermoleculares. Una cuestión es el enlace entre los átomos, pero otra cuestión es cómo se encuentran unidas una vez que se forman las moléculas, cómo se encuentran unidas estas moléculas. Ahí ponemos que son un tipo de fuerza que se produce entre moléculas. La intensidad es más débil que la de un enlace químico. Siempre que comparemos una fuerza intermolecular
con un enlace químico, el enlace químico va a ser más fuerte sin duda. Ahí podemos ver la clasificación, que las fuerzas intermoleculares pueden ser estas fuerzas ion-ion, es decir, la interacción entre un ion y otro, o entre un ion y un dipolo, es decir, una molécula polar, o entre un ion y un dipolo inducido, es decir, una molécula que en principio no es polar, pero por algún tipo de perturbación externa se le induce el dipolo, es decir, se le induce la diferencia de carga en la molécula, o las fuerzas hidrofóbicas, que eso está relacionado con la repulsión que puede generar el agua en las diferentes moléculas. Por otro lado, encontramos un grupo de fuerzas que son las de Van der Waals. Dentro de esas fuerzas están las dipolo-dipolo, es decir, la fuerza que existe entre una molécula polar y otra. Y ahí más específicamente están los puentes de hidrógeno, actualmente se llaman enlaces de hidrógeno, que estos se dan en la molécula de agua, que siempre se va a dar, el puente de hidrógeno, el enlace de hidrógeno siempre se va a dar entre una molécula y otra cuando el hidrógeno esté unido principalmente en una molécula de agua está unida al oxígeno, o se puede dar cuando el hidrógeno está unido al flúor o al nitrógeno. Son ejemplos puntuales de dipolo-dipolo, pero son interacciones intermoleculares muy resistentes. Eso es, por ejemplo, lo que le da las características de alto punto de fusión y ebullición al agua, es la presencia de enlaces de hidrógeno. Después está el dipolo y dipolo inducido, como les explicaba recién, el dipolo inducido es una molécula que en principio no es polar, pero por alguna perturbación externa se le induce el dipolo por un momento, y dipolo instantáneo y dipolo inducido lo mismo que acabamos de explicar, son moléculas que no son polares, pero por perturbaciones externas se comienzan a inducir los polos. Obviamente que estas fuerzas dipolo instantáneo y dipolo inducido, estas fuerzas intermoleculares son súper débiles. Eso seguramente podemos visualizarlo a nivel macroscópico, que el líquido va a ser muy volátil. ¿Por qué? Porque las fuerzas entre una molécula y otra son bastante débiles, por lo cual es fácil desprender a una molécula de otra.